Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. En su segundo debate de cara a las elecciones del 3 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, mostraron sus diferencias en casi todos los asuntos, como son el tema de la pandemia, la inmigración y, por supuesto, el racismo. Ve usted. Tuvo que ser en su segundo cara a cara cuando el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden por fin debatieran, aunque mostraron diferencias irreconciliables en casi todos los asuntos como la pandemia, la inmigración o el racismo. El tono de este segundo debate nada tuvo que ver con el primero, marcado por las múltiples interrupciones, sobre todo de Trump, y un ambiente muy crispado que motivó que en el encuentro de esta noche se silenciaran los micrófonos en algunos momentos. Aún así, ambos aspirantes mostraron visiones completamente opuestas, como en la política de separación de familias migrantes llevada a cabo por la administración de Trump. El candidato demócrata denunció que la aplicación de esta política en la frontera con México ha provocado que no se haya podido localizar a los padres de más de 500 menores de edad, algo que en su opinión convierte a Estados Unidos en el hazmerreír del mundo. Sin embargo, Trump defendió que su gobierno está intentando muy en serio encontrar a esos padres y madres y que están tratando a los menores muy bien en instalaciones muy limpias. Igual desacuerdo mostraron ambos candidatos en cuanto a la gestión de la pandemia, que en el país ya suma 8,4 millones de contagios. El presidente quiso hacerse valedor de su experiencia tras haber pasado la enfermedad y aseguró que cada vez más gente se está recuperando. Además, auguró que en unas semanas habrá una vacuna anti-COVID-19, aunque reconoció que no tiene garantías de que vaya a distribuirse en ese plazo. Biden, por su parte, esbozó un panorama ensombrecedor y opinó que cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería permanecer como presidente, en referencia a los más de 222.000 fallecidos en Estados Unidos por la pandemia. Y para abordar la situación en los Estados Unidos, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, te saludamos con muchísimo gusto y te escuchamos. Sí, mira, Cecilia, auditorio de Canal 44 Noticias. Yo creo que uno de los puntos más relevantes de este debate que presenciamos el día de ayer es la abismal diferencia entre Chris Wallace y Kristen Welker en la moderación de dicho debate. Ella no tuvo que recurrir al botón de apagado de los micrófonos de los contendientes Joe Biden y Donald Trump. Con base a buena retórica y a una conducción ágil, logró superar a Chris Wallace de una manera abrumadora, permitiendo que ambos candidatos expusieran con claridad sus puntos de vista e incluso también permitiendo que hubiese intercambios entre los dos candidatos para aclarar ciertos puntos. Salvado ese tema, es importante señalar que efectivamente en el tema del manejo de la pandemia, desde el punto de vista puramente retórico, Donald Trump se vio débil frente a Joe Biden, al mismo tiempo que Joe Biden lo que hizo fue repetir la estrategia de Donald Trump como propia, como una propuesta electoral en este debate. Sin embargo, punto a favor de Joe Biden por haberlo manejado mejor. Otra cosa que también es muy relevante señalar es que Joe Biden se vio mucho mejor desde el punto de vista de la claridad en la articulación de su plataforma que en la ocasión anterior, que realmente fue lamentable su desempeño. Ahora se le vio alerta y se le vio con capacidad de dar una respuesta inmediata a los temas que se estaban tocando. Una vez salvado eso, hay que poner muy en realce el hecho de que por lo menos en 6 ocasiones apareció el tema de la famosa computadora portátil de Hunter Biden en la discusión, y de hecho fue Joe Biden el primero en sacar a relucir el tema al traer a cuento a Rudy Giuliani, el abogado de Donald Trump. A partir de ese momento, Trump sintió que tenía permiso de atacar sobre el tema, y lo que hizo Joe Biden fue simplemente plegarse a decir que esa computadora portátil de Hunter Biden, nunca negando el origen en su hijo, era simplemente una campaña de desinformación rusa. En otras palabras, el Partido Demócrata se atrincheró en lo que ya es a esta hora una teoría de la conspiración de las cuales ellos se burlan constantemente. En otras palabras, se dejó un boquete a través del cual se va a estar filtrando información muy delicada de los negocios que tenía Hunter Biden y de la forma que estos se enlazaban a la cuenta bancaria
bancaria de la familia Biden. Estamos hablando de negocios en Rusia, 3.5 millones que envió la esposa del alcalde de Moscú a Hunter Biden. Estamos hablando de las relaciones comerciales con Rakishev en Kazajstán. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares que iba a administrar la compañía de Hunter Biden, Rosemont Seneca, que es una cantidad que nada más por su manejo llevaba una comisión implícita de 30 millones de dólares. Estamos hablando también de un préstamo de 5 millones de dólares a plazo indefinido, sin intereses, que otra compañía china le concedió a Hunter Biden para hacer no sabemos qué cosa. A final de cuentas, lo que marcó este debate fue el hecho de que desde el punto de vista puramente formal de los medios informativos, Joe Biden se comprometió a acabar con la industria energética de combustibles fósiles en los Estados Unidos a 5 años. Creo que Joe Biden simplemente se equivocó en cuanto a los plazos, puesto que destruir o anular a la industria de los hidrocarburos en Estados Unidos en 5 años no únicamente es imposible, sino que además sería un golpe mortal en contra de la economía norteamericana. Sin embargo, eso fue lo que declaró y eso es lo que va a generar una corriente de opinión negativa en un estado que todavía estaba en juego, que es el estado de Texas. Texas, de acuerdo a las encuestas oficiales de Gallup, estaba a 47 sobre 46 a favor de Trump, pero con un margen de error de 2.5%, era posible que Joe Biden lo recuperara. Sin embargo, con la posición que tomó, el posicionamiento que tomó en contra de la industria petrolera Joe Biden, pues básicamente ahí el estado de Texas se pinta de rojo republicano para este ciclo electoral. Y algo se puede decir igual para toda la faja del Midwest, que depende muchísimo de la industria del fracking para su estabilidad y, digamos, progreso económico. A final de cuentas, Joe Biden decidió echar su suerte junto con Alexandra Ocasio-Cortez y Ilhan Omar, que es la parte más radical del Partido Demócrata, para de esa manera conservar bajo una cierta disciplina a una ala radical del Partido Demócrata que le había dado muchos problemas a Joe Biden. Pero al mismo tiempo, pues esto genera una corriente de opinión que se va a consolidar en tendencia de voto, sobre todo en estados como Carolina del Norte y estados que se llaman los swing states, los estados pendulares del norte-centro de Estados Unidos, como son Michigan, Ohio y Iowa, que son estados que tendían a pintarse de azul clarito, pero muy probablemente con estas declaraciones de Joe Biden queden aún todavía en juego a un rosa, tal vez rojo, de republicanos. Sobre todo hay que mencionar otro estado que es crítico para Donald Trump, que es el estado de Pensilvania, que ganó en las elecciones anteriores, a pesar de que en las encuestas Hillary Clinton se encontraba 12 puntos arriba de él en dicha entidad. Bueno, en este momento Joe Biden nada más tiene 3 puntos por encima de Donald Trump en las encuestas oficiales de Pensilvania, lo cual pone ese estado en riesgo de ser perdido y por lo tanto a partir de ese momento queda una moneda en el aire. Digamos que estas elecciones desde el punto de vista puramente formal del colegio electoral quedan hasta donde va la cuenta en 250 contra 250 votos. Hay aproximadamente 45 votos en juego en los estados pendulares y a partir de ese momento, bueno, pues la gente tendrá que hacer sus momios. Sin embargo, hay que señalar que toda esta semana que viene va a estar dominada por el escándalo del hijo de Joe Biden y eso va a normar mucho la preferencia del voto en esta etapa final, 11 días para el proceso electoral final 3 de noviembre. De este mapa electoral que nos comentabas, Carlos, ¿existe una región específica que puede determinar quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca y por qué temas podría ser? Básicamente estamos hablando de 2 grandes temas. Por un lado, el manejo irregular
o malo de Trump en torno a la pandemia, su compromiso de generar una cura, o sea, una solución a través de las vacunas, cosa que en el 33% de la población norteamericana no tiene consenso, y por el otro lado, la debilidad de Joe Biden en cuanto a su negativa a reconocer lo que es básicamente un escándalo, no únicamente de malos manejos, sino de corrupción abierta y ocultada por la prensa de su hijo Hunter Biden, y bueno, la aparición de más y más información relativa a los socios de Hunter que dan legitimidad a todo lo publicado por la oposición a Joe en las revelaciones de la computadora, sus adicciones, los sobornos y el influyentismo de Ucrania, Kazajstán, China, Lituania, etcétera, etcétera, etcétera. Pues precisamente antes del debate, un ex socio de Hunter Biden ofreció una conferencia de prensa en donde sostuvo haber conversado durante 1 hora con Joe Biden cuando era vicepresidente sobre precisamente los planes de la familia Biden con China. Sin embargo, pues no fue una bomba tan fuerte como se esperaba dentro del debate. ¿Habrá más respecto a esto? No va a ser bomba porque los medios masivos de comunicación, como tú pudiste ver en esa breve reseña que tuvimos, los medios masivos de comunicación van a seguir ignorando totalmente el escándalo mayor de esta semana. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, te esperamos el lunes con más análisis de este y otros temas internacionales. Y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Salazar.